Muy buenas a todos y a todas, espero que estén muy bien el día de hoy porque vamos a seguir repasando con el método de nodos, esta vez con ejercicios más complicados, más desafiantes. Y bueno, pues ojalá que les recomiendo que vean el video anterior para que estén más al día de cuál es la intención de este método y las ventajas que tiene. Bueno, en este caso nos piden encontrar B1, B2 y B3 y ya vienen marcados los nodos. Tenemos B1, B2 y B3, ¿ok? Que en verdad es donde convergen las corrientes de cada cable. Acuérdense que todo esto, por ejemplo, es un cable. Y ese cable nosotros lo podemos estirar de una forma un poco fea, que se los debí haber mostrado en el video anterior. Y nos van a interesar solamente las corrientes de las ramas. Por ejemplo, esta corriente, esta corriente, esta corriente y esta que obviamente entra. Entonces, vamos allá. Bueno, otra cosa es que nos están dando las resistencias en Siemens, con los Siemens. Eso es la conductancia. Y en verdad no es usual trabajar con eso, así que lo vamos a pasar a resistencia. Siempre es más fácil trabajar con la resistencia que con que con la conductancia. Donde R es igual a 1 partido en G. ¿Ok? Acuérdense que esto viene por el tema de la resistividad y la conductividad, ya en electromagnetismo. Así que voy a pausar el video y voy a escribir el equivalente. Y bueno, acá está nuestro circuito, que es igual al anterior, pero en términos de la resistencia. Y antes de aplicar nodos, yo por lo menos ocupo esta convención, que la encontré en el Hyde y que la encuentro muy buena, que nos permite plantear muy fácil las ecuaciones. La primera es que las corrientes que salen de un nodo son positivas. Y la segunda, vamos a asumir que todas las corrientes salen del nodo, salvo que nos digan lo contrario. Eso porque nos van a quedar muy bonitas las ecuaciones y vamos a tener menos problemas para equivocarnos con los signos. Vámonos, por ejemplo, al nodo 1. Bueno, acá tenemos una corriente que llega, que es de 2 amperes. Entonces, como las que salen son positivas, las que entran son negativas. Ya tenemos menos 2 amperes. La otra que podemos ver inmediatamente es la de la fuente dependiente. Y esa corriente vale I0. ¿Ok? Y como está saliendo, la vamos a poner que es positiva. Después, vámonos con la corriente de acá, que está saliendo del nodo y pasa por la resistencia de 0.5. Esa corriente va desde B1 hasta el nodo de tierra, que está a potencial 0. Entonces va a ser más B1 menos 0 dividido en 0.5. Después, esta corriente va desde B1 hasta B2. Entonces va a ser B1 menos B2 dividido en 1, que obviamente no va a afectar en nada. Y por último, esta corriente que pasa por la de 0.25 va desde B1 hasta B3. Entonces nos va a quedar esto. Todo esto igualado a 0. Ok, vámonos ahora con... Ah, pero antes de pasar al segundo nodo, la gran ventaja de esta convención, primero, es que las corrientes positivas son las que salen, vamos a tener muchos signos más al asumir que estas están saliendo. Y lo otro bueno es que siempre que estemos revisando un nodo, por ejemplo B1, que es este caso, va a restar al otro nodo. Porque acuérdense que en una resistencia el voltaje, o sea, la corriente va desde el terminal positivo hasta el negativo, el mayor potencial al menor potencial. Entonces acá sería B1 menos B2 partido en R. Y si asumimos eso siempre, nos va a quedar bastante simple la ecuación. Bueno, vámonos ahora con nuestra segunda ecuación, nuestro segundo nodo, que está acá al medio. Yo voy a escribirlas acá primero para no tener que bajar tanto. Entonces, en el nodo 2, si se dan cuenta,
antes que nada, o sea, antes que todo, nosotros podemos borrar estas corrientes anteriores, porque o si no estarían entrando algunas al nodo. Y nosotros vamos a seguir diciendo que salen nomás. Primero, esta corriente va desde B2 hasta B1. Entonces vamos a tener que B2 menos B1 partido en 1 más la otra corriente que nos dan, que es I0, que es la corriente que está controlando nuestra fuente. Y como está saliendo va positiva. Más B2 menos B3. Todo eso dividido en 1. Tiene que ser igual a 0. Y nuestra última ecuación es la que está en el nodo 3. Si se dan cuenta, en el nodo 2 tenemos el B2 restando. Entonces eso es una forma muy buena para no perderse. En el nodo 3 llegan dos corrientes. La de la fuente, la de las dos fuentes en verdad, que sería menos 4 y menos I0. Esas son las corrientes que están entrando. Y vamos a asumir que todas las demás están saliendo. Que menos I0, que esa la vamos a mantener. Aunque no nos afectan en absoluto. Esta está saliendo y va a ser B3 menos 0, porque está yendo desde B3 hasta la Tierra, dividido en 0.5. Más... ay, acá me mandé una pequeña embarrada porque... Ah, no, no. Miento, ignórenme. Solo que acá aparecieron estas S. Ya. B3 menos 0 partido en 0.5. La otra va a ser la corriente que está saliendo desde B3 y va hacia B2 y va a ser B3 menos B2 partido en 1 y acá me voy a quedar un poco sin espacio más B3 menos B1 dividido en 0.25. Todo eso igualado a 0. Entonces esas van a ser nuestras ecuaciones. Yo voy a pausar para ordenarlas. Y así nos queda nuestro sistema de ecuaciones. Pero nos está faltando una variable que es la de control. Porque si se dan cuenta tenemos 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces, necesitamos una ecuación que nos relacione la variable de control. Entonces en la prueba pongan, además se tiene... Entonces tenemos que relacionar nuestra variable de control. Y nosotros podemos decir que I0, que es nuestra variable de control, es igual a B2 menos 0 partido en 0.25, porque es la corriente que va desde el voltaje 2 hasta la Tierra. Entonces I0 es igual a B2 menos 0 dividido en 0.25. Y me queda en el borde del espacio. Entonces ya tenemos nuestro sistema de 4×4 que lo voy a resolver por MATLAB y les voy a anotar los valores. Pero antes, para que no piensen que es trucho el tema de asumir siempre que las corrientes están saliendo, una pequeña muestra podría ser esta. Si yo tengo, a ver, si yo tengo esta resistencia, que está a un voltaje V1, a un potencial V1, a otro V2. Y yo digo que la corriente es V1 menos V2 partido en R. Esta corriente es lo mismo que decir que está en el lado sentido, o sea, en el lado sentido, en el sentido contrario, pero negativa. ¿Ok? Esto es lo mismo que decir V2 menos V1 partido en R. Acuérdense que una corriente negativa la da vuelta. Entonces, por lo mismo es que se genera esto y yo puedo asumir que siempre hay una corriente que está saliendo. ¿Ok? Como para que lo tengan en contexto. Yo ahora voy a resolver el sistema. Y llegué a estos resultados. ¿Ok? Nuestro voltaje de nodo B1, B2 y B3. En verdad, llamémoslo potencial de nodos. Porque no hay diferencia de voltaje entre ellos. Y con eso terminamos nuestro primer ejercicio. Bueno,
Este es el segundo ejercicio que yo encuentro que igual estaba un poco complicado, pero les tocó a los chicos del semestre pasado. La gran dificultad va siempre por las fuentes de voltaje o de tensión. El cómo trabajar con ellas es lo más complicado y dónde colocar la tierra. Yo acá abajo tengo, bueno, no les voy a spoilear, o sea, ya les spoileé, pero prefiero que veamos bien el por qué puse la tierra ahí. Si se dan cuenta, o si recuerdan mejor dicho, la idea de la tierra es que tape las fuentes de voltaje. Nosotros tenemos cuatro nodos importantes acá, que acuérdense que los nodos importantes son los que tienen tres o más ramas asociadas. Si se dan cuenta, si yo ubico una tierra acá, tapo esta fuente. Pero no estoy tapando ni esta, ni tampoco estoy tapando esta o la dependiente. Entonces, si vamos probando, se van a dar cuenta que la única que puede hacer eso es en el nodo de arriba. Así que voy a colocar así la fuente, la tierra, estoy hablando tonteras. Y ahora marcamos nuestros nodos, que vamos a llamar B1, B2 y B3. Entonces, vámonos primero al nodo número 1. Vamos a ver qué es lo que ocurre con estas corrientes. Por ejemplo, cómo planteamos la ecuación de la corriente o el término de corriente que va desde B1 hasta la Tierra. Porque acá tenemos una fuente metida entre medio. Entonces lo que les recomiendo es que siempre, o si es que ya están muy perdidos, hagan este análisis por separado. Yo tengo acá arriba la Tierra, ¿ok? Que fue como la conecté. Esto ignórenlo. Acá tengo mi fuente que puedo permutarla con la resistencia. ¿Por qué? Para que me quede, para que pueda ver visible los potenciales en los terminales. Si yo tengo así mi fuente, que es de 10, tengo la resistencia, que es de 2.2, y acá tengo mi voltaje V1. Hagamos el recorrido desde la Tierra. Hasta este momento, el cable que está azul está a 0 volts. Pero cuando pasamos por la fuente de 10, nuestro terminal negativo está hacia la resistencia. Entonces, todo esto va a estar con un potencial en verde de menos 10, que va a ser el extremo de nuestra resistencia. Y después, si se dan cuenta, vamos a pasar a este potencial B1, que lo voy a dejar en naranjo. Entonces, nuestra resistencia está entre dos potenciales, que son B1 y menos 10. Y para que la corriente vaya desde B1 hasta la Tierra, que es lo que estamos asumiendo, tiene que haber una resta entre ambos, ¿ok? Entonces nos va a quedar que esa corriente es B1 menos los menos 10, que obviamente se nos van a transformar en un más. Entonces hagan este análisis cuando estén complicados, porque al principio no es evidente el de dónde nace. Entonces, vamos a tener nuestro primer término, B1 menos menos 10 va a ser un más 10 dividido en 2.2. Vamos por la otra corriente. Como la fuente está orientada de la misma forma, podemos deducir inmediatamente que nos va a quedar así. B1 menos 5, o sea, más 5 dividido en 1.8. Y por último, la corriente que va desde B1 hasta B2 es B1 menos B2 dividido en 12. Todo esto tiene que ser igualado a 0. Ok, y eso para el segundo nodo va a ser más fácil, ya que no tenemos fuentes de voltaje involucradas. Entonces, tenemos una corriente que llega. Todo lo que llega es negativo. Y el ICC y el R están acá arriba. Entonces vamos a tener que lo que llega son 2.8 amperes. Acá yo me equivoqué. En la parte de arriba no es un 1.8, es un 3.3, porque es la suma de estas dos resistencias, la que va a estar al medio. Entonces, 3.3.
Ok, acá vamos a tener que llegan 8 amperes, ¿eran? 2.8 amperes. Menos 2.8 amperes. Después voy a borrar las corrientes que dibujé acá. Pero van a ser... acá borré el B1. Disculpen. Si yo veo la corriente de acá arriba, va a ser más B2 menos 0, porque es la Tierra, dividido en 4.7. Más B2 menos B1 dividido en 12. Que si se dan cuenta es el término contrario al que obtuvimos acá. Todo esto igualado a 0. Y por último, en verdad no por último, pero sí nuestra tercera ecuación. Vamos primero por... Vamos a borrar las corrientes que marcamos. Imaginariamente ustedes no tienen que hacerlo. Si llevamos esta corriente, vamos a tener que es B3 más 25 partido en 6. B3 más 25 partido en 6. Ah, pero acá tuve un pequeño detalle. Ya nos estaban dando la corriente que llega a ese nodo y es IX. Entonces, respetemos lo que nos dicen para no perdernos. Yo creo que es lo mejor. ¿Cómo calculamos ese IX? Si se dan cuenta, esa corriente que está llegando es... va desde el 0, después se va por el 25 y llega hasta B3. Entonces, como esa corriente va a ser menos 25, o en verdad estoy puro tonteando, podemos anotar directamente que la corriente que llega es menos IX. ¿Ok? Más fácil. Y ya después arreglamos cómo queda ese valor. Entonces, menos IX y te está saliendo ICC más 2.8 y la corriente de acá, la que va por la fuente dependiente, va a ser B3 menos el voltaje de esta fuente, partido en R. Lo pueden deducir porque si se dan cuenta, tenemos la polaridad al revés, contraria a las fuentes de ahí. Entonces acá nos va a quedar con un término negativo. O pueden hacer el mismo análisis, que es separar la fuente, hacerle un zoom, por así decirlo, y ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, nos va a quedar menos IX más 2.8 más, perdón por enredarlos tanto, más B3 menos 10 por IX y todo esto dividido en R, que vale 8 ohms, igualado a 0. Nos sigue quedando una incógnita que es IX. Entonces vamos a poner, además, tenemos nuestra cuarta ecuación, que es de la variable de control. Que siempre que tengamos fuentes dependientes vamos a tener que anotar algo respecto a la variable de control. Tenemos que ver cuánto vale IX. Entonces, IX iría desde un potencial de menos 25 hasta el potencial de B3. ¿Ok? Porque es esto. Tenemos la fuente acá de 25. Tenemos la resistencia de 6. Y acá está B3. Entonces, esto va a estar a un potencial de menos 25 en verde y a un potencial de B3 en azul. Entonces vamos a decir que IX es igual a menos 25 menos B3 partido en 6. Entonces IX es igual a menos 25 menos B3 partido en 6, que es lo mismo que decir, para que quede algo más bonito si quieren, y con eso ya tenemos nuestro set de ecuaciones y ya estamos casi que listos. Así que voy a pausar para anotar los resultados. Bueno, acá tengo los resultados que obtuve por MATLAB. Y así que escríbanlo en la prueba. Usando MATLAB o usando el programa que ustedes quieran, se obtuvieron estos resultados. Pero, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden el valor de Bx. Bx es
la diferencia de potencial de V1 con V2, ¿ok? Porque acá está el más y acá está el menos, ¿ok? Diferencia potencial igual voltaje, igual tensión. Esos son sinónimos. Entonces vamos a decir que Vx es igual a V1 menos V2. Y ocupando la calculadora me da el valor de... Denme un momento. Me da el valor de menos 14,09 volts. Y con eso... Bueno, acá en verdad tenemos la simulación de... O vamos a hacer la simulación de nuestro ejercicio. Yo lo que hago bastante es que para no andar moviendo tanto entre ventanas y que no sea un cacho, tengo una aplicación que se llama OnTopper, que es gratis, por si la quieren encontrar. Pongo la herramienta de recortes y con eso ya no debería salirse cuando aprieto clic. Más que nada productividad. Pequeño detalle. Entonces, yo armo siempre la parte de afuera, tema de cada uno. Ya en circuitos más complicados quizás es mejor que vayan parte por parte. Entonces voy a tener algo así. No importa que les quede muy grande el circuito, si lo que les interesa a ustedes y a nosotros en verdad es la simulación. Entonces vamos colocando todas las piezas. Y la parte más... Ah, me está faltando una fuente. Que es la fuente... A ver... Acá está, la fuente de corriente. Y me está faltando la parte más brígida, que es la fuente de voltaje, que es controlada por corriente. Entonces nos vamos primero a Sources, Voltage y Current Control. Y ahí damos vuelta. Y lo que es importante es que conecten bien esta cosa. Acá está diciendo que la punta de la flecha está en el terminal de abajo y la cola en el de arriba. Esa es la referencia. Entonces, si se dan cuenta, va de arriba hacia abajo por la resistencia de 6 ohm, que ahora mismo es una de 10, pero ahora mismo. Entonces, yo voy a mover esto porque va a quedar un poco feo, se los digo desde ya. En verdad no lo voy a mover. Veamos qué ocurre. Voy a hacer la conexión y si se dan cuenta ya se forman puntos. Eso quiere decir que todo se puede ir al demonio porque se conectó ahí. Eso en verdad es algo complicado de que no pase. Entonces, tratemos de mover esta resistencia con Shift. Y ahí está todo bien. Da lo mismo que pasen encima de las resistencias, no hay problema. Más que la estética, pero bueno, son detalles. Acá tenemos que tratar de que quede... Es un poco complicada esta cosa. Voy a ver si es que la simulación me deja tomarlo así. Aunque pasemos de esta forma tan fea. Pero bueno. Acá cambiamos los valores. Seis, 4,7. ICC valía creo que 8.000 amperes. No, 2,8 y la otra resistencia 8. 2,8. Me estaba faltando una resistencia por lo que estoy cachando. Aunque en verdad dejémoslo como una resistencia nomás, que es la de 3,3. 3,3. La fuente de 5. La resistencia de 8. Y acá la ganancia era 10 veces la corriente. Entonces, para ver que sacamos bien los nodos, nosotros ocupamos primero con la G, nos vamos a la Tierra, aunque está acá abajo a la izquierda.
Y con la de corta o usando la barra de tareas nos vamos a estos medidores de voltaje, de potencial mejor dicho, ya que ven el potencial de no. Y está haciendo puras tonteras porque acá yo puse la Tierra, la había dado vuelta. Si ustedes cambian la posición de la Tierra, va a cambiar el potencial en los nodos, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, es referencial. Entonces pongo la Tierra. Acá pongo los voltímetros de nodo. Y este era B1, B2. Y B3. Entonces ejecutamos y parece que no hubo problema. Creo de hecho que nos dan los valores. A ver. Yo le voy a tomar un nuevo recorte. Me voy a la pauta que tengo. Y me dio exactamente lo mismo. Así que... Súper. Ya con eso obviamente el voltaje que nos pedían va a estar bueno. Así que eso chicos, que les vaya muy bien. Muchísimo éxito en su prueba. Y tranquilidad nomás ante todo. Así que cualquier consulta me preguntan nomás. Nos vemos.